El hombre que lo tuvo todo y aún así murió buscando más. Nació en Pela en el año 356 a.C., hijo del poderoso rey Felipo II y de la mística reina Olimpia. Desde niño no fue criado como un príncipe, sino como un elegido. Su madre le decía que era descendiente de Aquiles, su padre le enseñó que solo los fuertes escriben la historia, y Aristóteles, su maestro, le enseñó a pensar como un filósofo y actuar como un dios. Desde joven creyó que su destino no era vivir, sino trascender. No buscaba riquezas ni placeres, buscaba la inmortalidad, y lo logró, pero a un precio que pocos podrían soportar. A los 20 años se convirtió en rey. A los 30 ya había conquistado el imperio más grande jamás visto. Hasta entonces, Grecia, Egipto, Fenicia, Siria, Persia, Mesopotamia, parte de la India, no había tierra que no temblara ante su nombre. Su ejército lo seguía no solo por temor, sino por la fe en que su rey no era solo humano, sino algo más. Nunca perdió una batalla y sin embargo nunca se sintió satisfecho. Donde otros gobernantes veían poder, Alejandro veía significado. Él fundó ciudades, mezcló culturas, se casó con extranjeras, vistió como los pueblos que conquistaba. Quería que Oriente y Occidente dejaran de ser opuestos. Quería que el mundo se llamara uno solo, el suyo. Pero la grandeza pesa. Su ambición creció más que sus conquistas. Sus generales murmuraban, sus soldados se rebelaban. En la India se detuvieron, le dijeron basta, porque aunque Alejandro buscaba la gloria eterna, ellos solo querían volver a casa. Él lloró, no por la derrota, sino porque ya no quedaban mundos por conquistar. Volvió a Babilonia cansado, enfermo, roto. Se debatía entre el sueño de nuevas campañas y la realidad de un cuerpo desgastado. Y entonces, en silencio, cayó enfermo. Murió a los 32 años, sin heredero, sin paz, sin haber terminado. Y sin embargo, su nombre jamás fue olvidado. Fundó más de 70 ciudades, inspiró a emperadores, a conquistadores, a poetas. Lo llamaron el Grande. Pero detrás de este título hubo un joven que buscó en la guerra una forma de llenar el vacío de su alma. Alejandro nos deja una pregunta. ¿Vale la pena conquistar el mundo si al final no puedes conquistarte a ti mismo? No lo mató un ejército ni una traición, lo mató el peso de ser leyenda, porque cuando todo el mundo te admira, nadie te conoce. Cuando todo te pertenece, nada te satisface. Y cuando alcanzas la cima del poder, te das cuenta que estás solo. Alejandro tocó la eternidad, pero quizás lo único que realmente deseaba era ser amado como hombre, no venerado como Dios. Porque detrás del escudo había un joven, uno que cada noche dormía pensando si los que le rodeaban lo querían o solo lo temían. Era rey, sí, pero ¿cuántas veces deseó ser solo Alejandro, sin títulos, sin ejército, sin gloria? Solo un ser humano que pudiera llorar sin que el mundo lo juzgue. 2 ciudades, construyó imperios, aplastó reinos, pero jamás encontró un lugar donde descansar su alma. Buscó en la guerra la paz que no halló en su niñez y en cada victoria solo encontraba un nuevo vacío. Quizás entendió demasiado tarde que conquistar el mundo no llena el corazón, que ser recordados por siglos no calma el silencio y la soledad. Sus soldados lo siguieron, pero pocos lo entendieron. Sus enemigos le temieron, pero muchos lo respetaron, y quienes lo amaron nunca lograron detenerlo. Murió sin haber terminado su obra, como si el universo mismo le dijera, basta de querer ser eterno, ahora descansa. Y hoy, siglos después, lo seguimos nombrando, no por sus territorios ni por su ejército, sino porque en el fondo nos vemos reflejados en su búsqueda. Alejandro Magno no solo caminó por la historia, la reescribió. A su paso, cada ciudad que conquistaba dejaba de ser solo un punto en el mapa para convertirse en parte de su leyenda. Comenzó con Tebas, en Grecia, una ciudad que osó desafiarlo al poco tiempo de asumir el trono. No fue perdonada, fue arrastrada. Era su forma de decirle al mundo, estoy aquí y no dudo. Luego cruzó el otro mar en Asia Menor, hoy Turquía. Ciudades como Sardes, Éfeso, Mileto y Halicarnaso cayeron una a una. Algunas se rindieron por temor, otras como Halicarnaso resistieron ferozmente, pero ninguna escapó de su destino. Alejandro no solo marchaba como un héroe, sino como un río que arrastra todo a su paso. En el año 332 a.C., quedó la poderosa ciudad fenicia de Tiro. Estaba sobre una isla, protegida por el mar. Confiaba en su muralla natural. Alejandro construyó una calzada para alcanzarla. 7 meses de asedio,
terminaron con una ciudad caída y el mensaje al mundo: no existe muro que detenga a quien tiene voluntad de eternidad. Bajó hacia Gaza, otra ciudad sitiada, otra que cayó. Luego entró en Egipto, no como invasor, sino como libertador del yugo persa. En Memphis fue recibido como un dios y allá fundó una joya que brillaría por siglos: Alejandría, la ciudad que llevaría su nombre y su legado intelectual. Pero el corazón del mundo estaba más al este. Derrotó a Darío III en Gaugalema y entró triunfante en el mítico Babilonia, donde los jardines colgantes ya eran leyenda. Más adelante tomó Susa y Persépolis, las joyas de Persia. En Persépolis, bajo el cielo estrellado, permitió que ardiera la ciudad como un acto de justicia o quizás de rabia contenida. La campaña siguió hacia el norte, en las lejanas regiones de Bactria y Sogdinia, en lo que hoy es Afganistán y Uzbekistán. Se enfrentó no solo al ejército, sino a la geografía, al clima y a la resistencia guerrillera. Fue allí donde conoció a Roxana, princesa oriental, y la hizo su esposa, no solo por amor, sino por estrategia: unir una sangre con tierra conquistada. En el año 326 a.C. llegó a las puertas de la India, en Táxila. Fue bien recibido, pero más allá lo esperaba el rey Poros, con elefantes de guerra y una voluntad de hierro. La batalla del río Hidaspes fue sangrienta, pero Alejandro venció. Pero también respetó, dejó a Poros como gobernador y fundó nuevas ciudades, una llamada Nicea por la victoria y la otra Bucéfala, en honor a su caballo caído. No todas las ciudades se tomaron por la fuerza. Algunas se ofrecieron, otras se resistieron, hasta la última piedra. Pero todas, sin excepción, vieron pasar al joven rey que hablaba de unidad, pero avanzaba con espada. Y aún así, mientras fundaba ciudades y dejaba su nombre grabado en cada rincón del mundo, Alejandro parecía buscar algo más: no la tierra, sino el alma del mundo. No solo dominarlo, sino hundirse con él.